Capítulo XIV, el sacramento del bautismo. 1. Importancia y necesidad del bautismo. El bautismo, primer sacramento de la iniciación cristiana, tiene una importancia peculiar. En efecto, este sacramento, que imprime carácter, es el fundamento de toda la vida cristiana y la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos, el medio por el que el hombre se incorpora a la Iglesia y se hace partícipe de su misión, y su recepción, de hecho o al menos de deseo es necesaria para la salvación, CFC 849, que introduce el título sobre el bautismo, con un resumen de la naturaleza, estructura y efectos de este sacramento. La necesidad del bautismo para la salvación fue afirmada por el mismo Cristo, cf. Y en 3, 5, y es explicada por el Catecismo de la Iglesia Católica en el sentido de que, el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, CCE, 1257, cf. M 16, 16. La Iglesia ha tenido siempre la firme convicción de que el bautismo de sangre, es decir, el martirio, y el deseo del bautismo producen los frutos del bautismo sin ser sacramento. Y enseña también que pueden ser salvados quienes, desconociendo el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan la verdad y hacen la voluntad de Dios según la conocen, ya que puede suponerse que tales personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad. En cuanto a los niños muertos sin bautizar, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. La gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, cf 1 Tiem 2,4, y la ternura de Jesús con los niños, M 10, 14, nos permiten esperar que haya también un camino de salvación para ellos, cf. CCE, 1258 a 1261. La particular necesidad del bautismo, relacionada con la necesidad de la incorporación a la Iglesia, es uno de los principios teológicos sobre los que se funda el derecho de todo hombre convenientemente dispuesto a recibir este sacramento. En efecto, si se tiene en cuenta la voluntad salvífica universal de Dios, unida al hecho de que, Cristo es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta, LG, 14, y que el mismo Señor mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones, cf. MT 28, 19 a 20, se comprende no solo el deber de la Iglesia de acercar a todos los hombres a la fe y a este sacramento, sino también que exista un derecho a recibir la oportuna instrucción catequética y, en su momento, a ser bautizado. Esa necesidad actúa, además, como principio canónico en el que se inspiran muchos aspectos de la disciplina bautismal, como la práctica tradicional del bautismo de niños, la obligación y el derecho de que los hijos sean bautizados pronto, las excepciones disciplinares para casos de necesidad, las especiales cautelas para asegurar la validez, y hasta la sencillez del signo sacramental. 2. El signo sacramental del bautismo. El bautismo, se confiere válidamente solo mediante la ablución con agua verdadera acompañada de la debida fórmula verbal, C 849. La ablución, o aplicación del agua sobre el cuerpo del sujeto, puede hacerse en la Iglesia latina por inmersión o por infusión. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, acción que significa mejor la muerte y resurrección de Cristo, y que se corresponde con el sentido original del término bautizar. Pero desde la antigüedad puede también conferirse derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato, CCE, 1239. El uso de una u otra modalidad dependerá de lo que determine la correspondiente conferencia episcopal, teniendo en cuenta las tradiciones y circunstancias que concurran, CFC 854. Lo más común es el bautismo por infusión. La debida fórmula verbal es la prescrita en los libros litúrgicos. Su parte esencial son las palabras que el ministro pronuncia con intención sacramental durante la ablución, en las que deben expresarse, el ministro, el sujeto, la acción de bautizar, la unidad de la naturaleza divina y el misterio de la Santísima Trinidad. En la Iglesia latina, estas palabras son, N, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Además, para la licitud del bautismo, fuera del caso de necesidad debe usarse agua bendecida según las prescripciones de los libros litúrgicos, CFC 853, y la celebración ha de seguir el ritual prescrito en dichos libros, excepto en caso de necesidad urgente,
en el cual deben cumplirse solo aquellas cosas que son necesarias para la validez del sacramento, c. 850. El Concilio Vaticano II ordenó redactar un rito más breve para ser utilizado, sobre todo en tierras de misión, por los catequistas, y en peligro de muerte, en general por los fieles, cuando está ausente el sacerdote o diácono, SC, 68. La edición típica del Ordo Baptismi Parvulorum contiene por eso un rito del bautismo, in periculo vel in articulo mortis, y otro algo más extenso para ser usado habitualmente por los catequistas en lugares de misión. 3. Relevancia canónica del bautismo. El C. 849 resume los efectos del bautismo, significados por sus elementos sensibles, a través de 4 enunciados. A. Por el bautismo los hombres son liberados de los pecados, es decir, del pecado original, de los pecados personales, si los hubiera, y de todas las penas debidas por ellos. B. Son reengendrados como hijos de Dios, y hechos así partícipes de la naturaleza divina, recibiendo de la Santísima Trinidad la gracia santificante, con las virtudes y dones que ésta comporta. C. Son configurados con Cristo por el carácter indeleble, y D. Son incorporados a la Iglesia. Siempre que el sacramento sea válido, queda impreso en el sujeto el carácter bautismal, en el que radican importantes consecuencias canónicas. El hombre adquiere la condición de FAIL, CFC 204, vide 8, 4, con la igualdad fundamental y el conjunto de obligaciones y derechos que le son propios, CFC C 208 a 223, vide 9, obligaciones y derechos cuyo ejercicio depende, entre otros factores, de que se encuentre en plena comunión con la Iglesia, CFC 96, vide V, 5. Queda capacitado y destinado, por su sacerdocio real, para el culto de la religión cristiana, cf. LG, 11, CCE, 1262 a 1268, y con ello, para poder ser admitido válidamente a los demás sacramentos, CFCC 842-1, 849. Y, si ha sido bautizado en la Iglesia Católica o ha sido recibido en ella, tras su bautismo válido en otra iglesia o comunidad eclesial separada, pasa a ser sujeto pasivo de las leyes meramente eclesiásticas, siempre que cumpla las demás condiciones del C11, vide 2, c. El bautismo constituye, además, el fundamento de la comunión existente entre todos los cristianos, y establece un vínculo sacramental de unidad incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica, cf. CCE, 1271. 4. Sujeto del bautismo. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él, C. 864. Más allá de estas dos exigencias de capacidad, ser persona humana y sin bautizar, en toda la disciplina sobre el bautismo es importante la distinción entre niños y adultos, que condiciona tanto los requisitos de validez y de licitud en su administración, como la preparación y el desarrollo mismo de la ceremonia bautismal. Con relación al bautismo, se considera adulto aquel que ha pasado la infancia, 7 años, y tiene uso de razón, mientras que se considera niño al infante, y se asimila a este quien, por cualquier motivo, no tenga uso de areizón, CFC 852. A. Bautismo de adultos. Para bautizar a un adulto se requiere, ante todo, su intención o voluntad de recibir el bautismo, pues cuando el hombre es capaz de decisiones libres, como enseñó el Concilio de Trento, su justificación tiene lugar por medio de la voluntaria aceptación de la gracia, de modo que ni la fe ni el bautismo se pueden imponer contra la voluntad del sujeto. Para asegurar la validez del bautismo no es necesaria la voluntad aceptual ni la virtual, basta con la habitual, la que alguna vez se tuvo y no ha sido retractada. Y en caso de necesidad, pérdida del conocimiento, perturbación mental, puede administrarse el bautismo si existen razones fundadas para admitir que el sujeto, antes de esa situación, tenía un deseo al menos implícito de recibir el sacramento, intención interpretativa. La fe y la penitencia, arrepentimiento de los pecados, se precisan, en cambio, solo para la licitud, cf. Inste. Del Santo Oficio, 3 VIH 1860, DS, 2836. Sin olvidar que, la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse, CCE, 1253, y que la penitencia incluye el propósito,
al menos implícito, de llevar una vida conforme a los mandamientos de la religión cristiana. Los anteriores requisitos, de validez y de licitud, son garantizados a través de las condiciones canónicas, externamente objetivables, y exaíguidas por el CIC para los distintos supuestos. En circunstancias normales, se pide que el sujeto, a, haya manifestado su voluntad de recibir el sacramento, b, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas, y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Además, se le ha de exhortar a que tenga dolor de sus pecados, CFC 865-1. El catecumenado, por el que la Iglesia institucionalizó desde antiguo la preparación previa al bautismo, ha sido vigorizado tras el Vaticano II, e incorporado a la disciplina codicial. El adulto se considera catecúmeno desde el momento en que, movido por el Espíritu Santo, solicita explícitamente su incorporación a la Iglesia, CFC 206. Pero antes de recibir el bautismo, normalmente, ha de ser admitido al catecumenado y, en la medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según el ritual de iniciación adaptado por la Conferencia Episcopal, y atendiendo a las normas peculiares dictadas por ella, C 851,1 grados. En peligro de muerte, solo se exige que el sujeto, a, haya manifestado de cualquier modo su intención de recibir el bautismo, por ejemplo, por señas, o en un momento anterior, b, tenga algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, al menos de aquellas verdades necesarias con necesidad de medio, la existencia de Dios, su condición de remunerador y también, muy probablemente, alguna noticia de la Encamación y de la Santísima Trinidad, cf. Respuesta del Santo Oficio, 25 de enero de 1703, DS, 2380, y prometa observar los mandamientos de la religión cristiana, CFC 865-2. Con estos tres requisitos puede presumirse que el bautizando tendrá en estos casos, además de la intención requerida, la fe y penitencia mínimas para la licitud. Para quienes estuvieran en peligro próximo o en el momento de la muerte y recobraran después la salud, el Ordo Initiationis Christianae Adultorum pide que, sean instruidos con la debida caquesis y que, recibidos en la Iglesia en el tiempo oportuno, se les den los otros sacramentos de la iniciación, N 282. El adulto, inmediatamente después del bautismo, ha de recibir también los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana, debe ser confirmado y participar en la celebración y comunión eucarística, salvo que lo impida una causa grave, CFC 866. El C 863 prescribe que se ofrezca al obispo, el bautismo de los adultos, por lo menos el de aquellos que han cumplido 14 años, para que lo administre él mismo, si lo considera conveniente. Si el que bautiza es un presbítero, que lo hace por razón de su oficio, por mandato del obispo diocesano, o en peligro de muerte, tiene ipso iure la facultad de confirmar al neófito, CFC 883, vide XXV, 4. B. Bautismo de niños. La práctica de bautizar a los niños es una tradición inmemorial de la Iglesia, surgida muy posiblemente en los inicios de la predicación apostólica, cuando, casas enteras recibieron el bautismo, cf. HCH 16, 3 y 33, 18, 8, 101,16, y atestiguada explícitamente desde el siglo II. Orígenes, San Cipriano y San Agustín invocaron esta costumbre como prueba de la fe de la Iglesia en la existencia del pecado original, lo cual, a su vez, hacía aún más evidente la necesidad del bautismo de niños. Y el magisterio pontificio y conciliar se apoyó desde antiguo en ambas areis ouns, la existencia del pecado original y la necesidad del bautismo, para explicar esta práctica y recordar a los padres cristianos el deber que tienen de hacer bautizar a sus hijos. Pero el rechazo o dilación del bautismo de niños, en años recientes, obligó a la COUN para la doctrina de la fe a recordar una vez más, los principios esenciales de la doctrina de la Iglesia en este campo, que justifican la praxis constante de la Iglesia a lo largo de los siglos, y que demuestran su valor permanente, a pesar de las dificultades hallidas actualmente, Inste. Pastoralis Actio, 20 de octubre de 1980, N3. Las objeciones más frecuentes a esta costumbre han sido las de aislar a la fe y la libertad como exigencias previas a la recepción de la gracia bautismal.
Si el bautismo es sacramento de la fe, no debería diferirse hasta a que el niño pueda profesarla personalmente, tras una etapa de catecumenado. Y puesto que el bautismo comporta una serie de obligaciones para la vida entera, que el niño podría más adelante rechazar, ¿no sería mejor esperar a que alcance una edad suficiente para decidir por sí mismo? Bautizarlo antes, no supondría un atentado contra su libertad y su conciencia. Tales planteamientos, sin embargo, aparte de que pueden llegar a comprometer, como observa Rincón Pérez, algunos principios dogmáticos, la existencia del pecado original, la virtualidad ex opere operato de los sacramentos, y la salvación como don de Dios, no como una conquista del hombre, denotan una comprensión inexacta del papel de la fe y de la libertad humana en el nacimiento a la vida sobrenatural. En efecto, el bautismo es, ciertamente, sacramento de la fe, pero también es su causa, de ahí que la liturgia bizantina lo llame, sacramento de la iluminación. Por otro lado, el hecho de que los niños no puedan profesar aún la fe personalmente, no impide que la Iglesia los bautice en su propia fe, como se expresa en el ritual. Incluso en el bautismo de adultos, la fe de estos, tiene necesidad de la comunidad de los creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles, CCE, 1253. Y por lo que se refiere a la libertad, conviene comenzar advirtiendo que no existe la pura libertad humana, exenta de todo condicionamiento. Ya en el plano natural, los padres han de tomar por fijos opciones indispensables para su vida y su orientación hacia los verdaderos valores. Una supuesta actitud, neutra, ante la vida religiosa del niño sería en realidad una opción negativa, que le privaría de un bien esencial. Si a nadie le parece mal alimentar, ceurrar o instruir a los niños, sin esperar a que ellos lo pidan, y se entiende que estos son deberes de los padres, porque habría de considerarse un abuso proveer a su salud eterna, que es algo mucho más valioso. Más bien puede decirse que, cuando los padres o tutores, a pesar de ser cristianos, omiten bautizar al niño poco después de su nacimiento, y esperan a que éste pueda elegir por sí mismo, a menudo se despreocupan de que pueda bautizarse entonces, descuidan uno de sus principales deberes y atentan contra la libertad que tratan de defender, al privar al niño de un don tan inestimable. Sin olvidar que el Nuevo Testamento presenta la entrada en la vida cristiana, no como una servidumbre o coacción, sino como el acceso a la verdadera libertad. Y que la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, me 10, 14, AC, más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Jesús por el don del santo bautismo, CCE, 1261. Toda la disciplina del bautismo de niños depende de tres principios. A. La necesidad del bautismo, medio de salvación instituido por Cristo para todos los hombres, y don que de suyo no debería aplazarse. B. El respeto del derecho natural de los padres sobre sus hijos, que dependen en todo de ellos mientras no puedan hacer uso de su libre arbitrio, con la consideración del derecho de libertad religiosa. Y C. La exigencia de unas garantías serias, proporcionadas normalmente por los padres o la familia próxima, de que los niños serán educados en la fe y en la vida cristiana, para asegurar los frutos del sacramento. La regulación canónica procura armonizar estos principios en los diferentes casos. En circunstancias normales, para bautizar lícitamente a un niño se requiere, a. que consientan sus padres, al menos uno de ellos, o quienes legítimamente hacen sus veces, b. que haya esperanza fundada de que el niño será educado en la religión católica, de modo que si faltara por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres, C. 868-1, y C. que los padres y padrinos sean convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo, CFC 851 2 grados. Los padres tienen obligación de procurar que sus hijos sean bautizados, en las primeras semanas, por eso se les advierte que, cuanto antes después del nacimiento e incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente, C. 867-1. Esta obligación de los padres opera también como un derecho ante el párroco, y sería injusto, en consecuencia, que éste dilatara el bautismo del niño más allá de ese plazo sin un motivo grave. El descenso generalizado de la mortalidad infantil y la conveniencia de que la madre asista al bautismo de su hijo explican que el nuevo Código 1 pida ya bautizar a los infantes, cuanto antes, cf.
CIC 17, C 770. Pero la expresión, primeras semanas, no debe considerarse sinónima, evidentemente, de primeros meses. Cuando los padres dan su consentimiento y se trata de familias cristianas, no hay razón para retrasar el bautismo del niño, y esto aunque la mayoría de las familias en esa región sean poco creyentes o no cristianas. En cuanto a los hijos de padres no creyentes, no practicantes o casados solo civilmente, mientras estos consientan en el bautismo y haya suficientes garantías de su educación cristiana, p.i.e. por algún pariente cercano, por los padrinos o la propia comunidad de fieles, tampoco debería rehusarse o diferirse el sacramento. Pero si esas garantías fueran insuficientes, estaría justificado un retraso prudente, poniendo los medios oportunos para alcanzar las condiciones requeridas. Y es tarea también de los pastores, en estos casos, aprovechar la petición del sacramento para acercar a los padres a la fe y ayudarles a regularizar su situación, cf. Inste. Pastoralis Adio, en 17 a 33. En peligro de muerte, dejan de obligar las anteriores condiciones de licitud, pues prevalece entonces la exigencia de asegurar la salvación eterna del niño, y no hay lugar ya para temer su futuro apartamiento de la Iglesia. De modo que, cuando un peligro cierto haga previsible su muerte, el niño de padres católicos, e incluso el de no católicos, puede lícitamente ser bautizado, aun contra la voluntad de sus padres, C 868-2, y si prudentemente se decide esto, ha de ser bautizado sin demora, CFC 867-2. En la medida de lo posible, deben bautizarse también los fetos abortivos, si viven, CFC 871, y si se duda que estén vivos, se les bautizará sub conditione. Finalmente, dos supuestos peculiares en relación con el bautismo de niños son el de quienes se volvieron eimants después del uso de areizón, que podrían equipararse a los infantes, y el de los menores que hayan superado la edad de la discreción, que teóricamente deberían tratarse como adultos, VDV, 5. Respecto a los eimants, el C754 del CIC 17 señalaba que solo debían ser bautizados si antes de haber sufrido la amencia, o en algún intervalo de lucidez, manifestaron su deseo del bautismo, y prescribía, además, que se les bautizara cuando estuvieran en su sano juicio o se encontraran en peligro de muerte. Pero el CIC 83 no recoge estas restricciones, de ahí que, teniendo en cuenta la equiparación de los eimants a los niños, parezca lícito tratarles siempre como a estos, al menos cuando con anterioridad a ese estado no constara su negativa a ser bautizados. En cuanto al bautismo de un niño, en edad catequética, el Ordo Initiationis Christianae Adultorum exige el permiso de sus padres o tutores, y esto no solo por respeto a los derechos de estos, sino también para evitar un conflicto que perjudicaría a su relación con la Iglesia y a la educación cristiana del niño. El límite de la edad catequética, para el que se exige el consentimiento de los padres podría situarse en 14 años, edad establecida en el CIC para situaciones análogas, CFC 111-2, aunque, mientras falte ese permiso, la prudencia pastoral podría aconsejar diferir el bautismo algún tiempo más. 5. Ministro, lugar y día del bautismo. Cualquier persona humana que realice el signo sacramental con la debida intención puede bautizar válidamente. Las normas siguientes, por tanto, se refieren solo a la licitud. En la Iglesia latina son ministros ordinarios del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. En las iglesias orientales bautiza ordinariamente el sacerdote, que confiere el santo maeiran, la confirmación, en la misma ceremonia, salvo caso de verdadera necesidad. No obstante, por razones de orden pastoral y práctico, la administración del bautismo es una función, especialmente encomendada, al párroco, CFC 861, que en lo posible cumplirá personalmente, y que al menos debe realizarse de acuerdo con él y bajo su vigilancia. Al párroco, como hemos visto, han de acudir cuanto antes los padres, para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente, C 867-1. A él le corresponde el deber de procurar, personalmente o por medio de otros, que los padres y padrinos sean oportunamente instruidos sobre el significado del bautismo y las obligaciones que lleva consigo, CFC 851 2 grados, y de cuidar que en su parroquia se imparta una catequesis adecuada para la celebración de los sacramentos, C 777,1 grados. Con los padres y padrinos, el párroco ha de evitar que se imponga al niño un nombre, ajeno al sentir cristiano,
C855, si pueden imponerse nombres usados en la región que admitan un sentido cristiano. Y él es el responsable último de registrar el bautismo conferido, CFC 877. Exceptuado el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida licencia, ni siquiera a sus súbditos, C862, aunque dicha licencia, para bautizar, por ejemplo, a un familiar, no parece que deba negarse sin graves motivos. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, puede bautizar, un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar y, en caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención, C861-2. Para ello, como señala el mismo canon, han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente, sobre todo si son médicos, enfermeras o comadronas. Y quien bautice usará entonces, siempre que sea posible, el rito prescrito en los libros litúrgicos, y no solo el rito esencial, la fórmula bautismal trinitaria con la necesaria intención de querer hacer lo que hace la Iglesia a él bautizar. Con respecto a las situaciones de ausencia o impedimento del ministro ordinario que harían lícito confiar a fieles no ordenados la administración del bautismo, la Santa Sede ha señalado que, no pueden asimilarse a circunstancias de excesivo trabajo del ministro ordinario, a su no residencia en el territorio de la parroquia, ni a su no disponibilidad para el día previsto por la familia. Tales motivos no constituyen razones suficientes, edm. art. 11. El lugar propio para el bautismo, fuera del caso de necesidad, es una iglesia u oratorio, CFC 857-1. Y también aquí determina el código, por la relevancia eclesial de este sacramento y por razones de buena administración, que la pastoral bautismal se centre de modo especial, aunque no exclusivo, en el ámbito parroquial, y bajo la guía del párroco. Como regla general, el adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia, y el niño en la de sus padres, a no ser que una causa justa aconseje otra cosa, CFC 857-2. Toda iglesia parroquial ha de disponer, por ello, de un baptisterio, aunque, para comodidad de los fieles, el ordinario del lugar puede permitir que haya también pila bautismal en otra iglesia u oratorio dentro de los límites de la parroquia, CFC C 857 a 858. Además del caso de necesidad, en el que puede bautizarse en cualquier lugar, las excepciones a la regla general anterior son variadas. Por la lejanía u otras circunstancias, puede y debe conferirse el bautismo en otra iglesia u oratorio más cercanos, o en otro lugar decente, C859, pero, para administrar el bautismo en casas particulares se necesita, junto a una causa grave, el permiso del ordinario del lugar. Y en principio, tampoco es lícito celebrar ordinariamente el bautismo en clínicas u hospitales, a no ser que exista una normativa particular al respecto, CFC 860. En cuanto al día del bautismo, el C856 señala que, aunque puede celebrarse cualquier día, es aconsejable administrarlo de ordinario en domingo o, si es posible, en la vigilia pascual. Esta recomendación está encaminada, ante todo, a poner de manifiesto la inserción del bautizado en el misterio pascual de Cristo, y a ella podrá ajustarse casi siempre el bautismo de adultos. 6. Los padrinos. En la medida de lo posible, quien va a recibir el bautismo ha de tener padrino, o madrina, o padrino y madrina, CFC 873, cuya función es, en el caso de los adultos, ayudarles en su iniciación cristiana, al menos en la última fase de preparación para el sacramento, y procurar después que perseveren en la fe y en la vida cristiana, y en el caso de los niños, presentarlos al bautismo juntamente con sus padres, y ayudarles a vivir cristianamente, CFC 872. Los requisitos que deben reunir los padrinos, que no pueden ser los padres del bautizando, son, a. Tener capacidad e intención de cumplir esta misión, y haber sido elegidos por quien va a ser bautizado, por sus padres o quienes ocupan su lugar o, en su defecto, por el párroco o ministro, b. Haber cumplido 16 años, salvo que el obispo diocesano establezca otra edad o que, por justa causa, el párroco o ministro considere admisible una excepción, c. Ser católicos, estar confirmados, haber recibido ya la Sagrada Eucaristía, y llevar una vida congruente con la fe y la misión que van a asumir, y d. No estar afectados por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada, CFC 874-1.
Conforme al C874-2, los bautizados que pertenecen a una comunidad eclesial no católica solo pueden ser admitidos como testigos junto con un padrino católico. Pero el nuevo Directorio Ecuménico, N98, teniendo en cuenta la historia redaccional del canon y la peculiar cercanía de las iglesias ortodoxas con la Iglesia católica, permite que un fiel de esas iglesias, por una causa justa, sea admitido como padrino o madrina, junto con un padrino o madrina católicos, a condición de que se haya provisto de modo suficiente a la educación del bautizado y que sea reconocida la idoneidad del padrino. 7. Anotación y prueba del bautismo. El bautismo bajo condición. El párroco del lugar donde se celebra el bautismo, por la trascendencia canónica de este sacramento, debe registrarlo diligentemente y sin demora en el libro de bautismos que ha de tener toda parroquia, anotando los nombres del bautizado, del ministro, de los padres, padrinos y testigos, e indicando el lugar y día en que se administró, y el día y lugar del nacimiento, CFC 877-1. Si se trata de un hijo de madre soltera, para la inscripción han de seguirse las pautas del C877-2, y, en el caso de un hijo adoptivo, las del C877-3. Si el bautismo fue administrado sin estar presente el párroco del lugar, quien bautizó debe informar a éste, para que haga la correspondiente anotación, CFC 878. Cuando falten documentos fehacientes del bautismo conferido, el certificado o partida de bautismo, se consideran pruebas suficientes, si no se causa perjuicio a nadie, la declaración de un solo testigo inmune de toda sospecha, o el juramento del mismo bautizado, si recibió el sacramento siendo ya adulto, C876. Como regla cautelar, quien administra el bautismo ha de procurar que, en caso de faltar el padrino, haya al menos un testigo por el que pueda probarse su administración, CFC 875. Si hay duda sobre el hecho del bautismo o sobre su validez, y esta duda persiste tras una investigación diligente, debe procederse al bautismo sub conditione, CFC 845-2, con el fin de evitar toda incertidumbre en asunto tan importante para el interesado y para la Iglesia. Esta norma se aplica también a los bautizados en una comunidad eclesial no católica, si hubiera un motivo serio para dudar de la validez del sacramento, teniendo en cuenta las recomendaciones al respecto del Directorio Ecuménico, especialmente los N 93 a 95 y 99. En ambos casos, antes de conferir el bautismo sub conditione, ha de explicarse al sujeto, o a sus padres, si se trata de un infante, la doctrina sobre el sacramento, y los motivos que hicieron dudosa su recepción, CFC 869. El niño expósito o que se halló abandonado, debe ser bautizado, a no ser que conste su bautismo después de una investigación diligente, C870.